Bueno, Fabio, el motivo de la entrevista, o que se me había venido a la cabeza, era, el otro día estaba leyendo a Puiggrós, que hablaba de la Revolución de Mayo. Las visiones sobre historiografía sobre la Revolución de Mayo han dado mucho que hablar. Si se pudiera decir a grandes rasgos, sí, digamos, sé que todo tiempo es corto para la historia, pero decir, la historiografía, lo que decía Milicia de Peña, digamos, el marxismo, la historiografía más nacionalista católica, ¿qué decían, digamos, en breves pinceladas las distintas historiografías sobre la Revolución de Mayo? Desde Milicia Peña hasta Vicente Sierra, digamos, para dar dos, tres pinceladas. Bueno, no, lo primero que hay que decir es que un hecho interesante y relevante es que todas las corrientes políticas e ideológicas en algún grado de importancia en la historia argentina han reivindicado en mayor o menor medida la Revolución de Mayo, ¿no? O sea que no hay muchos acontecimientos o procesos o figuras que hayan tenido ese grado de consenso y de reivindicación. Entonces, lo interesante ahí tiene que ver con cómo es interpretado el proceso, cómo es interpretado el fenómeno, a qué actores se mira de un modo favorable, quiénes son criticados. La discusión no tiene tanto que ver con la revolución en sí, sino con el hecho de cómo debe ser interpretada, porque de algún modo condensaría buena parte de lo que después fue la historia que siguió en los siglos XIX y XX. Y ahí uno lo que va a encontrar es todo tipo de posiciones, ¿no? Si uno quiere esquematizarlas, se hace difícil porque no es que los marxistas la piensan de un modo, los revisionistas la piensan de un modo, los liberales la piensan de un modo. Dentro del marxismo, dentro del revisionismo, dentro del liberalismo, uno va a encontrar autores que tienen posiciones muy diversas. Entonces, ahí lo que uno tiene que empezar a ver más o menos como autor por autor, casi diría, ¿no? Y, bueno, perdón, perdón, Sí. perdón, me entró un WhatsApp de algo, no sé si lo vas a editar. Lo decía porque, por ejemplo, yo leía la historia del pueblo argentino de Misiones Peña y Misiones Peña es muy duro con la Revolución de Mayo, o sea, no la deja de reivindicar, pero cae en una posición un tanto esquemática, un tanto, a Sí, ver, ahí lo que uno va a encontrar es quienes, como en todo proceso de estas características, quienes hacen énfasis en determinada dimensión de análisis y quienes hacen énfasis en otras. Por ejemplo, están quienes, los que plantean eh, el eje interpretativo tiene que ver con la maduración de una conciencia nacional que buscaba, digamos, independizar a la nación argentina existente o en ciernes del dominio colonial, y quienes, como decía Peña, están pensando más bien en procesos estructurales que trascienden a los sujetos, ¿no? Y en ese sentido está mucho más, en una posición como más emparentada con Alberti. Ay, perdón, no puede ser, ahora está tocando el timbre todo. Esto no es un buen momento. vuelvo a grabar. Entonces, Decía, lo que uno... Dale, sí, perdón. decía lo de Misiones Peña, pues digo, ese economicismo saca, digamos, por ejemplo, no se habla de distintos proyectos políticos de revolución, lo que se dice es la burguesía, la incipiente burguesía criolla quiere desplazar a la nobleza hispana para hacer negocio, digamos, con un excesivo, una cosa muy mecánica, muy economicista, digamos. Y por eso te decía que no necesariamente uno va a encontrar posiciones similares dentro de un mismo esquema o de un mismo universo político ideológico, porque la interpretación de Mercedes Peña se puede remontar al Verdi, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál es la relación entre Alberti y Mercedes Peña? ¿No? No es muy evidente. Y Alberti, precisamente, por ejemplo, cuando critica la historia de Belgrano de Mitre, que es el primer relato que logra estabilizar una interpretación del proceso revolucionario que va a ser el fundamental para cómo la sociedad concibe la Revolución de Mayo dentro de la historia nacional. Lo que le critica a Alberti y a Mitre es que dice, bueno, se la pasa hablando de tal figura, Belgrano, Moreno, hicieron la revolución. Dice, los revolucionarios no hicieron la revolución hizo a los revolucionarios, porque Alberti pensaba
al proceso, digamos, revolucionario en el marco de ciclo de las revoluciones atlánticas y la expansión del capitalismo, ¿no? Y del liberalismo. Entonces, para él, los actores sociales no son sujetos, sino son soportes de transformaciones socioeconómicas. Después están quienes al revés hacen un hincapié, mayor hincapié en los sujetos. Y quienes, como solemos hacer los historiadores, tratan de articular interpretaciones que den lugar a los procesos que trascienden a los sujetos, pero también al rol que van teniendo cada uno de los sujetos en ese proceso. Entonces, y de esas opciones no necesariamente, uno diría, bueno, una perspectiva marxista tradicional supondría que se le presta mayor atención a las transformaciones que trascienden a los sujetos, ¿no? Uno parece, bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas o el desarrollo del capitalismo y la necesidad de incorporar nuevos mercados, ese tipo de explicaciones que van más allá. Pero uno va a encontrar marxistas que hacen mucho hincapié en los actores sociales. Entonces, ahí o uno dice, bueno, el liberalismo, pero Mitre y Alberti tenían dos posiciones muy distintas, ¿no? Entonces, no necesariamente la interpretación depende solamente de la posición política e ideológica del autor, sino también de cuál es la dimensión de análisis que privilegia, ¿no? Dónde pone el foco como clave interpretativa. Y por eso decía que, bueno, ahí uno va a encontrar de todo. Después uno va a encontrar quienes, por ejemplo, a mediados del siglo XX, lo que planteaban como una reacción a las interpretaciones que venían del siglo XIX, que publicaban la Revolución de Mayo en la senda de la Revolución Francesa, es decir, y de la Ilustración, ideas que promovían la revolución, que lo que planteaban es que en realidad las ideas que informaron a los actores que protagonizaron el proceso revolucionario no venían de la Ilustración francesa, sino de la neoescolástica española, ¿no? Y la idea de que los autores que los referentes podían ser, digamos, autores del siglo XVI, XVII, Suárez, Vitoria, ¿no? Fueron muy importantes en la formulación del tipo de pacto digamos, que vinculaba a la sociedad con su cabeza, con el monarca, con el príncipe. Entonces, de nuevo, por lo que decía antes, lo interesante es que lo que no se hace es poner en duda la revolución como un proceso o un fenómeno fundamental en la historia argentina. Lo que se discute es cómo se debe entender. Entonces se comparte ese zócalo. Y insisto en esto porque en otros procesos revolucionarios, esto no, en otras sociedades, también, digamos, casi todas las sociedades contemporáneas, digamos, han sido transformadas por procesos revolucionarios en los siglos XIX y XX. Pero en muchas de ellas no es compartida la reivindicación de ese proceso, sino que hay actores que plantean, bueno, no, lo que estaba antes era mejor, habría que volver. Acá hay como un suelo compartido que muy pocos autores y no muy relevantes plantean que la revolución no debe ser reivindicada, ¿no? Entonces ahí hay algo que es una especificidad de la revolución de Mayo. Digamos, cuando te referís a revoluciones en otros países que no son reivindicadas, ¿qué te referís, digamos, a las revoluciones mexicanas, por ejemplo? No, incluso sí, la Revolución Mexicana, por supuesto, eso no. Pero las del siglo XIX, por ejemplo, vos vas a encontrar en México, en el siglo XIX, a autores que plantean que el proceso independentista, tal como se dio, fue un error, o que está mal, o son críticos. Y bueno, vas a encontrar algo similar en el Río de la Plata. Para poner un ejemplo extremo, muchas veces se dice que el rosismo promovía una vuelta al orden colonial. Y en realidad, para nada. El rosismo no promovía una vuelta al orden colonial. Eso es lo que le achacaban los enemigos. O sea, vos agarras la Gaceta, el periódico oficial, o semioficial del rosismo, y vale, estás en 1836 y dice a 26 años de la libertad y a 20 años de la independencia. Fabio, interrumpo yo ahora un lugar porque tengo que ir al baño. No tenemos, ¿Qué? no estamos muy bien aspectados. Vos esto lo editás después. Sí, trato de editarlo. Igual, generalmente lo edito porque me gusta salir crudo de la conversación, pero bueno, alguna parte la tengo que editar.
Ok, bien. Sí, sí. Bueno, entonces uno va a encontrar que, a ver, que las posiciones en el área rioplatense del siglo XIX no hay figuras o fuerzas políticas que renieguen de la Revolución de Mayo. Lo que hay es una disputa por su interpretación. Por ejemplo, bueno, vos ves al Rosas y lo que hace es una interpretación del proceso independentista en donde valora la independencia por sobre la revolución y la asocia al orden. Hace eso. Lo que pasa es que a veces cuando se revisa el rosismo, por ahí me sale una cuestión, si se quiere, mi cosa al revisionismo, digo, hasta bien entrado el siglo XX, las interpretaciones que había del rosismo eran un tanto infantiles por parte de la historiografía liberal, inclusive o sea, caían en una cosa muy cartón piedra sobre Rosas. Sí, ¿Coincidís sí, sí, no, conmigo? claramente. En realidad eran herederas de los enemigos del rosismo, buena parte de ella y buena parte de literatura, ¿no? De Amalia, de Facundo, digamos, después de Matadero, que se conoció más tarde, ¿no? Pero el tipo, el imaginario sobre el rosismo, bueno, y una de las cosas de lo que le acusaban al régimen rosista era de traicionar la Revolución de Mayo y querer volver al orden colonial. O sea, uno puede hacer muchas interpretaciones del régimen rosista, muy críticas, pero digamos, si algo no promovía un regreso al orden colonial, pero en otros espacios de América había fuerzas que promovían ese tipo de políticas. No tanto es más complicado por ahí, pero que plantean que, bueno, que no hacían una reivindicación de las revoluciones locales, sino que decían, bueno, esto fue un desastre, un error. Rosa también era crítico de todas digamos, las consecuencias que trajo la revolución, pero no la ponía en cuestión. Eso es parte digamos, de lo interesante de esto, es decir, reconocer que ese es nuestro origen, ¿no? Y a su vez asumir que también había traído una serie de problemas, básicamente los conflictos internos, que, bueno, que debían ser resueltos. Pero eso lo pensaba Rosas y lo pensaban también sus enemigos, ¿no? No era, digamos que buena parte de los problemas eran consecuencia de la revolución. Las explicaciones que daban eran distintas, pero eso era algo bastante extendido. Vos lo vas a ver incluso dentro del mismo proceso revolucionario, algo que pasa en muchos procesos revolucionarios, que aparece el problema de, bueno, hay que ponerle fin a esto, ¿no? O sea, la revolución está bien, produjimos la ruptura, creamos un gobierno propio, declaramos la independencia en 1816, pero bueno, pero la sociedad no puede vivir todo el tiempo en un estado de convulsión. De hecho, para el ejemplo que acabo de mencionar recién, el Congreso de Tucumán declara la independencia el 9 de julio de 1816. Poco tiempo después publica un bando, lo que se hizo muy conocido por el decreto que lo acompaña, que está encabezado por esta figura. Fin a la revolución, principio al orden. O sea, así, explícito es. O sea, declaramos la independencia no solo para constituir un poder político soberano que sea legítimo, sino también porque necesitamos que ese poder soberano legítimo ponga fin a la revolución que está carcomiendo la sociedad. Eso aparece muchas veces, ¿no? Y es parte de la dinámica del siglo XIX, ¿no? De política y enfrentamiento. Entonces, bueno, la revolución es a la vez, a veces yo lo planteo de este modo, es el mito de Orígenes y es la caja de Pandora, ¿no? Es como, bueno, todo se remite a la revolución, todos reivindican a la revolución y a su vez es el origen de los males que afectan, que aquejan a la sociedad, ¿no? Igualmente, inclusive, si uno se lo pone a pensar, el régimen rosista es un gran hijo de la Revolución de Mayo. No, no, lo es. De hecho, digo, para que vea que esto no es un... el último párrafo de Revolución y Guerra del Perindongui, no, ese libro que renovó las interpretaciones sobre el proceso revolucionario, cuyo autor se lo puede tildar de muchas cosas, pero no de revisionista, Y de rosista. ni de rosista, ni nada por el estilo. Dice algo así que dice, tal como entrevió Sarmiento, el orden rosista, bueno, una serie de consideraciones, es hijo legítimo de la Revolución de Mayo, ¿no? Tiene que ver con la simplificación que se produce de la sociedad, bueno, sería como muy largo de explicar, pero sí, efectivamente lo es. A ver, para poner un punto obvio, que eso es algo que también los revisionistas tienden, digo, para verlo ahora del otro lado. Eh,
digamos, si alguien defendió el vínculo comercial con Inglaterra, es Rosas, digamos. La verdad, sí, sí. O sea, digamos, uno puede, lo cual implica que no defendiera la soberanía, pero el vínculo comercial. Y eso obviamente es consecuencia de la revolución. Pero, por No ejemplo, solamente. el rosismo permite la participación política del bajo pueblo, porque la mazorca podían participar los plebeyos, en la mazorca, en el aparato político del rosismo podían participar los plebeyos. Eso, una vez que se corta con caseros, no se va a dar, o sea, no va a volver a haber plebeyos en la política de manera tan activa como durante el rosismo hasta bien entrado el siglo XX. Ya eso es más discutible, ¿eh? Porque en la década del 50 y la del 60 hay una gran participación política y movilización, no con las mismas características, pero y en realidad no es que Rosas promueve la participación política de las clases populares. Rosas lo que hace es reconocer que eso está sucediendo y trata de encuadrarlo. O sea, en realidad la participación política de las clases populares en Buenos Aires al menos se remonta a las invasiones inglesas y después va a tener una fuerte presencia. Lo que uno podría decir es que Rosa lo que hace es sacar las consecuencias de eso. Es decir, de hecho Rosa lo decía explícitamente, es decir, para gobernar acá hay que gobernar popularmente. Es una de las razones por las cuales está en contra de los unitarios, porque es un tipo de gobierno que requeriría una aristocracia y acá no, eso no hay. Una sociedad más igualitaria y las clases populares están movilizadas y el lugar que Rosas se asignaba era el ser el representante, pero también el apaciguador, porque ahí está la discusión sobre qué autonomía tenían las clases populares. Después de la caída de Rosas van a tener una participación también política importante en la década del 50. Mitre era un líder recontra popular, por ejemplo, digo, para poner una Alsina también, ¿no? Y Alem también. Lo que pasa es que también esas interpretaciones de que suponen que determinadas figuras que tienen determinadas orientaciones políticas e ideológicas tienen, digamos, adhesión popular y otras porque tienen determinadas orientaciones políticas e ideológicas no la tienen. Y esto no, digamos, no necesariamente funciona así, no, ni en el pasado ni en el presente, ¿no? El presente es muy obvio. Eh, pero eso no es que no hay una participación de la gente, pero cambia, ¿no? La participación. De hecho, solo para ir al voto. Igual el voto no era lo decisivo, quizás. Pero la ley electoral de 1821 de Buenos Aires es una de las leyes que daba el voto más amplio en todo el mundo en ese momento. Y es una ley de Rivadavia, de Martín Rodríguez, pero el ministro de Gobierno es Rivadavia. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo encaja eso en esta historia? ¿No? Hay algo de la propia dinámica política que tiene la ciudad de Buenos Aires y la provincia después, eh, tiene un fuerte componente popular, y esto incluso, digo, no es algo que se descubre en el siglo XX. Si vos lees la historia de Belgrano de Mitre, hay una parte en la revolución que nace un nuevo actor, y ese nuevo actor es lo que sería el bajo pueblo, la plebe. Lo que pasa es que la piensa en un rol subordinado, pero sí con una activa participación. Y de hecho, por momentos dice, bueno, cuando la dirigencia erra el rumbo, interviene el pueblo y la orienta. Y eso lo dice Mitre, ¿eh? No lo dice ningún revisionista, ni ningún populista, nada por el estilo. Hay algo sobre cómo se lee el pasado argentino, que la discusión entre una interpretación, digamos, liberal y una revisionista tiende a enrarecer y no poder ver todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, desde hace años por ahí se plantea distinto, pero en estas las lecturas del proceso revolucionario vistas en esas claves político-ideológicas tienden a enrarecer la posibilidad de comprender, en principio de poder ver estos fenómenos, ¿no? De comprenderlos. En el caso puntual de Rosas, cuando se dice que Rosas es la negación, porque se le quería poner a la Revolución de Mayo como una cosa media jacobina, como un elemento de iluminismo francés. Uno de los grandes mitos, que no sé quién es el que inventa el mito de Mariano Moreno, el jacobino, digamos, que finalmente leyendo las últimas biografías y demás, la historiografía de los últimos 20, 30 años desdibujó mucho a ese Mariano Moreno, digamos, que se pensaba a mediados del siglo XX, como el que hablaba Grusac, o ese Mariano Moreno, casi el Robespierre
de la Plaza de Mayo. ¿Cómo se construye como esa María Molino, como el Robespierre porteño? Bueno, lo interesante es que lo hicieron los propios contemporáneos. O sea, en 1810 Saavedra escribe cartas que habla de Robespierre, atribuyéndoselo a Moreno. O sea, no es algo que es solamente una reconstrucción posterior. Entonces, pero ahí uno tiene que ver como dos cosas distintas. Una cosa es en la propia disputa política y la retórica de esa disputa, las imputaciones que se hacen, es como suponer que porque hoy en día el presidente de Argentina diga que tales son comunistas, son comunistas. Digo, para él todo es comunismo. O sea, por eso digo, uno tiene que poder diferenciar eso. Pero es parte, pero que sea parte del debate político de entonces, quiere decir que tenía un peso. Y eso tiene que ver con que la Revolución Francesa era muy reciente y era un modelo para bien y para mal. Era un modelo. Después uno va a encontrar que hay elementos que uno dice, bueno, de las consideraciones que hacía Moreno sobre la soberanía popular, el hecho de traducir el contrato social de Rousseau es algo muy radical. O sea, no solo traducirlo, sino hacer que sea un texto para enseñanza a los chicos. O sea, es muy radical ideológicamente eso. Más allá de que él sacó la parte de religión, porque dice que en esas materias el autor deliraba. Entonces, hay una radicalidad en Moreno, es real eso. Lo que pasa es que el modelo interpretativo lo remite a la Francia revolucionaria. Y eso tiene que ver con otra cuestión también, que es que las revoluciones muchas veces, hay algunas revoluciones que se convierten en modelos y como patrón de referencia de otras. La Revolución Francesa lo fue durante todo el siglo XIX, hasta que en el siglo XX apareció la Revolución Rusa, ¿no? Y hay revoluciones que tienen digamos, esa pregnancia, esa capacidad de dotar de sentido y de ser modelo o referencia de otras para bien y para mal. Y otras que no tienen esa trascendencia. En algún momento fue la Revolución Cubana también en América Latina, ¿no? Digamos, en las últimas décadas del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, tenemos más ajustados. Eh, entonces ahí hay algo de la construcción del moreno jacobino, que es propio del momento, de la referencia a la Revolución Francesa, y después de distintos autores que lo buscaron reivindicar para ponerlo dentro de su propia tradición política y ideológica. Ellos, José Ingenieros, por ejemplo, ¿no? De tratar de ubicar a Moreno dentro de una tradición, digamos, izquierda radicalizada. Pero efectivamente, como vos decías, eh, en Moreno uno va a encontrar también otros elementos que no remiten a la Revolución Francesa. Una de las cosas que están como, o uno de los fenómenos que están como más estudiados es la importancia de la ilustración española, o la mediación española de la ilustración, si se puede O, por decir de ese modo. ejemplo, su sentimiento pro-británico. Por ejemplo, pero no solo eso, sino también, no, el tema, lo más importante es el catolicismo. Digamos, el elemento que ahí es muy distintivo de la ilustración española es que es buena parte de los ilustrados, la mayoría de los ilustrados españoles, son católicos y no pueden concebir una comunidad política que no sea católica. Entonces, cuando uno dice, bueno, cuando Moreno expurga el contrato social, la parte en la que Rousseau hablaba de religión, uno dice, bueno, puede hacerlo porque no había condiciones sociales para que eso pudiera circular. Pero también hay que pensar que eh, contradecía sus propias convicciones, ¿no? No solamente por algo pragmático. Porque, por otro lado, como dije antes, es muy radical eh, utilizar el contrato social como un texto educativo. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí lo católico tiene un peso muy importante, que va a hacer que sea un mundo hispanoamericano que sea distintivo de otras ilustraciones, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver en el sentido con lo que puede ser con la ilustración eh, digamos, alemana o inglesa, por supuesto, en otra tradición protestante, pero incluso con relación a la francesa hay diferencias ahí, aunque dentro de la francesa había un componente católico también. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a
a ver, digamos, a pensar a los fenómenos históricos considerando sus propias características sin reducirlos a modelos, a otros modelos, ¿no? Los modelos pueden servir como una referencia, pero tiene que tratar de entender, bueno, cuáles son las características distintivas que tenían en este caso. Y ahí uno lo ve a Moreno en ese sentido. Y después hay otra cosa más que es muy importante. Uno piensa todo en términos muchas veces ideológicos, ¿no? Tiene tal ideología, entonces actúa de tal modo. Pero en un proceso revolucionario hay dinámica, o sea, en la política hay dinámica, políticas que van orientando a los actores en determinadas direcciones o le ponen condiciones. Pero en un proceso revolucionario esto es muchísimo más agudizado. Entonces, muchas de las medidas por las cuales Saavedra acusaba a Moreno de jacobino, de ser un Robespierre, las tuvo que implementar Saavedra el año siguiente. Por ejemplo, la persecución a españoles, ¿no? Entonces, es como suele decirse incluso con la Revolución Francesa, que muchas de las medidas promovidas por los jacobinos las terminaron llevando adelante los girondinos. Hacen un estado de guerra y, bueno, el tipo de movilización que requiere, el tipo de medidas que requiere y demás, no Bueno, obedecen los girondinos solo. terminan con políticas, por ejemplo, con el tema de la propiedad, termina hasta casi con colectivizaciones. Por eso, en determinado momento, porque por eso digo, a ver, uno cuando estudia, así para ponerlo en forma muy simplificada, hay quienes hacen hincapié en las ideas que orientan a los actores, hay quienes hacen hincapié en las condiciones en las que se desempeñan, digamos, son las dos cosas, las condiciones y los intereses, ¿no? Uno puede decir, bueno, los intereses de clase o de grupo social, ¿no? Y también uno tiene que prestar atención a otra cosa que se le presta más atención actualmente, que son a la sensibilidad, a cómo, que es algo más difícil así de entender, ¿no? Por ejemplo, para movernos siempre en la revolución, uno dice, bueno, cuando promueven la igualdad, ve en torno a la noble igualdad. ¿Eso qué implica? Que van a aceptar que los afrodescendientes y los pueblos originarios sean iguales, o pueden aceptarlo en términos ideológicos, pero en su vida cotidiana, ¿lo van a aceptar? O sea, hay una sociedad una sociedad que es estamental, que durante siglos se consideró a sí misma organizada en función de diferencias de orden racial. ¿Eso va a desaparecer por una cuestión, por la imposición ideológica o en la vida cotidiana, en la sensibilidad de las Pero eso se va a personas? dar un cambio social a largo plazo. Por ejemplo. Entonces, por eso, uno puede ver que hay personas que hay actores que tienen determinadas ideas, pero su forma, pero su sensibilidad no acompaña o no termina de articularse con esas ideas del mismo modo, ¿no? Eso uno lo va a ver también después, por ejemplo, los jóvenes románticos de la generación del 37, que también promueven la igualdad y demás, pero digamos, tienen miradas muy negativas sobre los afrodescendientes, sobre los indios. Sí, entonces, pero en el proceso revolucionario uno lo va a encontrar también, ¿no? Entonces, también hay cómo uno examina todo esto, tiene que ver cuáles son las condiciones en las cuales los actores se envuelven. Y ahí están las ideas, están los intereses, y está esa sensibilidad. Yendo un poco, digamos, hay personajes que no eran tan conocidos de la Revolución de Mayo que después fueron tomados por estos autores que hablan de la Revolución de Mayo y los ponen encima de la mesa. Eh, un caso, actores y grupos. Por ejemplo, los hombres de la derecha, Sierra o Irasusta, hablan de la masonería, los Rosacruz, digamos, el elemento conspirativo, que también tuvo su participación, pero me parece que fue más anecdótico, o no al nivel que ellos la proponen. Se puede decir que después se han redescubierto los personajes, por ejemplo, el caso de Monteagudo, para algunos revisionistas, creo que Ramos, que hay un revisionista que lo trata mejor a Monteagudo, no recuerdo quién es. Creo que es Ramos, ¿no? Creo que sí, ahora tampoco lo recuerdo, pero es probable. Es probable porque tiene esa impronta latinoamericana, digamos, claro.
Digo, Sí. digamos que todavía ¿qué pensás de eso? De que hay personajes que no son tan conocidos. Digo, yo voy a una obra de teatro sobre la Revolución de Mayo, en un primario, hay uno que hace Belgrano, uno que hace Martín, que Pique, pero, pero nunca se habla de un Monteagudo. Ujú. Sí. ¿Por qué pensás? Sí, bueno, eso pasa siempre, no, eso es inevitable. A veces tiene que ver con trayectorias, cómo se construyen memorias. Por ejemplo, yo hice una biografía de Castelli. Castelli es muy conocido, pero yo creo que en la memoria social no se le asigna la importancia que tuvo en ese momento. O sea, cuando vos ves cómo se constituye la Junta, el primero es Saavedra, el segundo es Castelli. Y es literalmente así. Y Moreno no lo es, o sea, también es otra cosa. Moreno no era tan, no era tan conocido. Al asumir el cargo de secretario le da, y ahí es donde uno, cómo funciona una revolución también es eso, la posibilidad de que determinadas figuras, determinadas que tienen condiciones obviamente, tengan esa capacidad de ocupar muy rápidamente lugares relevantes. Pero uno diría, bueno, las figuras importantes, así digamos, del grupo ilustrado eran Castelli y su primo Belgrano, no eran Moreno. ¿No? Monteagudo sí aparece después, bueno, Monteagudo, cuando se produce la revolución está en Alto Perú, de hecho había estado preso porque él había participado en el movimiento juntista en 1809, eh, y después se suma al ejército que dirigía políticamente Castelli y es derrotado en Huaki, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se incorpora después a la vida política porteña y revolucionaria, sí tiene posiciones muy radicales, y después, después se vincula con San Martín, ¿no? Y lo acompaña a Chile, a Perú, y ahí fue cambiando sus posiciones, y de hecho explícitamente hacía como una autocrítica de sus delirios democráticos, ¿no? Oficiales, y se va a convertir en una figura más proclive a una monarquía y a una sociedad más aristocrática, porque bueno, de los peligros de la democracia. Eso también es algo que pasa muchas veces en las revoluciones, ¿no? Y en la vida en general, ¿no? Pero uno puede pensar que hay figuras que son importantes y que no tienen, digamos, yo dije Castelli, pero Castelli es más conocido. Por ejemplo, Paso, ¿no? Paso. Paso estuvo en todos los gobiernos, en absolutamente casi todos. Cuando se produce el golpe que desplaza el primer triunvirato, está Paso en el primer triunvirato. ¿Quién aparece en el segundo triunvirato? Paso. Un dato conocido, te voy a contar una infidencia, en algo habrán hecho, muestran que cuando se van a agarrar a trompadas Moreno y el obispo Lué, Paso es el que pone, por favor, muchachos, y hace como un discurso conciliador. Yo recuerdo que en obras de teatro que hacíamos en la primaria, cuando había que darle un rol a Paso, Paso era el que evitaba que Lué y Moreno se agarraran a trompadas en la ronda 25. Claro, bueno, ahí está mezclada muchas cosas, incluso la fecha, porque Moreno y Lueno. Pero sí, en el Cabildo del 22 de mayo, Paso es el que destraba. Pues Castelli es el que argumenta primero y dice: bueno, miren, la monarquía, el monarca está preso, no hay autoridad legítima, bla, 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 lo asumimos la soberanía. eh, Interviene el fiscal de la audiencia, Villota, que es muy bien, dice, ok, pero Buenos Aires no tiene atribuciones para decidir por sobre todo. Eso, no se puede contraargumentar eso, porque no hay un contraargumento con eso, o sea, porque les da la razón en ese sentido, es decir, es verdad. Entonces, bueno, entonces decidir esto, decidir lo otro, no se basa en ningún principio jurídico, sino una cuestión de fuerza. Y ahí el que interviene es Paso y dice, sí, efectivamente, bueno, estamos en una situación crítica, Buenos Aires va a asumir la tutela hasta que se reúnan los representantes de los pueblos. Una cosa así, ahí interviene. Pero después él está en la primera, está en la Junta, está en la Junta Grande, está en el primer triunvirato, está en el segundo triunvirato, y así va a seguir hasta el Congreso Constituyente del 24-27. O sea, y dice, bueno, en un contexto en el cual las figuras políticas van cayendo, van cayendo, van cayendo. Entonces, bueno, es interesante, bueno, ver cuál era su capital político, que tiene que ver con sus conocimientos y demás, también tiene que ver con que tenía un hermano que era un puntero, digamos, hoy en día, que movilizaba a los trabajadores de las panaderías, cosas, que tenía un vínculo con los sectores populares, y uno ve que hay una importancia de los sectores populares. Pero interesante es eso, ¿no? Está en un gobierno, está en el otro. O sea, los gobiernos caen y él, de algún modo, no en O sea todos. que ¿Sí?
lo que se representa en las primarias, o en las muchos secundarios también, como que es en la escena literaria del 25 de mayo, es esa de que Luis dice, si hubiese un español que viniera de un barco, debería ser nuestro virrey, salta con Moreno, y como No, que no es Moreno ahí que salta, es, porque Moreno ahí no interviene Moreno en el 22 de mayo. Por eso es interesante. Moreno, hasta el 25 de mayo nadie diría nada de Moreno. Es muy, muy notable eso. Uno no lo encuentra a Moreno en un rol. Era abogado del Cabildo. De hecho, estaba vinculado con Álzaga, que había hecho el movimiento para desplazar a Liniers en 1809, una cosa mucho más pro-española, ¿no? Bueno, por eso digo, también la revolución son eso. Algo de razón tiene Alberti cuando lo que me comentaba antes cuando dice la revolución hace los revolucionarios. O sea, sobre todo en este periodo, porque no hay partidos revolucionarios, no existe el partido leninista, por ejemplo, ¿no? Digamos, pensado como una organización para la toma del poder. Entonces, Robespierre mismo, ¿quién era Robespierre antes de ser Robespierre? ¿Era un revolucionario? O sea, ¿lo no, era? No. Y es un Moreno, chico. sí, o más allá de la cuestión social, sino de las ideas, sus expectativas, qué es lo que estaba promoviendo. Moreno estaba promoviendo una revolución. Bueno, y esto también tiene que ver, sí, con la reinterpretación historiográfica que pone al proceso revolucionario en el marco de la crisis de la monarquía española. O sea, no hay forma de explicar lo que pasó acá si no se tiene presente que la monarquía española había entrado en crisis, y una crisis muy profunda, sobre todo a partir de las abdicaciones de Bayona. Y para cerrar, queda 1 minuto y 40, pero bueno, coincidirás conmigo que se ha hecho muy poco cine sobre nuestra querida revolución. Sí. Sí, bueno, yo ahora, bueno, publiqué un libro sobre 1810, una colección que se llama Años Cruciales, que publica la Universidad Nacional de General Sarmiento, y al final ponemos recomendaciones de películas, y ahí redescubrí que no sobre la Revolución, sino sobre 1810 hay pocas películas. Y yo creo que la explicación de nuevo la dio Alberdi. Él publicó una obra de teatro en 1839 sobre la Revolución de Mayo, y en un momento dice, no es un hecho dramático, no hay dramatismo acá. No hay épica. La épica es posterior, es la guerra. Entonces, cuando uno piensa en las películas sobre la revolución, es la Guerra Gaucha, el Santo de la Espada, que están vinculadas a San Martín, a Güemes, o más recientemente la de Belgrano, o en Revolución, la del cruce de los Andes sobre San Martín. Pero en 1810, lo que tiene más dramaticidad es el fusilamiento de Liniers, y las películas que hay son casi todas sobre el fusilamiento de Liniers, las pocas que hay. Creo que tiene que ver con eso. Que dice, a ver, dice, es como una evolución parlamentaria, o sea, hacer una película abierta, perdón, un cabildo abierto, no tiene, digamos, no tenés masas movilizadas. Uno puede decir, bueno, el pueblo movilizado el 24 y el 25 de mayo, pero no mucho más que eso ahí en ese momento, porque la guerra empieza después, y es lo que le da esa carga dramática que la hace una materia mucho más interesante para hacer parte del cine, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso.